Retornamos a Panorama Semanal. En el primer segmento, nosotros comenzamos o intentamos andar por los vericuetos de la filosofía antigua y terminamos en la ética. Lógico es, el pensamiento metafísico comienza a aterrizar realmente cuando define el constructo de la ética. Eso es una impresión mía, que no sé de filosofía ni nada de eso. Especulativa, a lo mejor cualquiera viene y me da un boche intelectual que se me quedó sin diente. Bueno, pero nada. Terminamos en la ética y se me ocurre preguntarle a Ricardo Nieves, que le ha dado seguimiento a este escándalo de la Cámara de Cuentas. Se origina este desastre de la Cámara de Cuentas en una crisis ética. Wow. Digo, casi todo lo que yo sé de la Cámara de Cuentas lo he conocido a través de Domingo Páez, principalmente, que tiene mucho más conocimiento del tema. Fue legislador y además conoce a algunos de los personajes que están involucrados en este rocambolesco momento de la Cámara de Cuentas. Mira, que tú hablas esa pregunta como sella, ¿no? Y remata. Cuando los griegos inventan, crean un instrumento artificial para darle vergüenza al ser humano, porque lo que la ética persigue es darte vergüenza. Atente, no haga eso, Sí. que es vergonzoso. No te vayas por ahí. Te pone en conflicto con el pensamiento de control. Sí, pero es así. No de manera coercitiva, sino bajo el cariz de la conciencia y de la buena conciencia. Yo decía en el artículo de esta semana que los buenos actos, las buenas acciones no admiten discusión en ninguna etapa de la vida humana. Aunque haya quien la reproche, la queme, la tumbe, te lleve a la hoguera, las buenas acciones perduran y permanecen. Son indiscutibles las buenas acciones. No importa quién reine, quién gobierne, quién imponga su dominio. El buen hacer y el buen obrar del ser humano, la solidaridad, la generosidad, la compasión, la empatía, la prudencia, son virtudes que aunque en un momento puedan caer en desuso porque sean suplantados por otros hábitos, nunca van a perder valor. Tú nunca vas a dejar de amar a tus hijos, a tu familia, de amar a tu país, a menos que no estés loco, ¿no? Entonces cuando los griegos se inventan ese instrumento, los griegos eran unos bárbaros en la visión del mundo y del universo. Domingo, había un universo que ellos lo consideraban automático, autógeno, creado o evolucionado como a ti te dé la gana. Era el cosmos. Todo lo que el cosmos es y sus leyes. Y había otro universo que había que construirlo paralelo. Y ellos le llamaron taxis. Taxi es lo que nosotros hacemos, lo que inventamos. Eso incluye leyes, normas, reglas, construcciones, inventos. Y cómo es el mundo como lo encontramos, ¿no? Las leyes de la naturaleza, las leyes universales, la mecánica cuántica, las magnitudes celestes. Eso es una realidad que nosotros la encontramos y que no la hicimos. Ahora, nosotros sí podemos hacer un cohete basado en esas leyes. Nosotros sí podemos hacer un vehículo basado en la gravedad. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces los griegos separaron ese mundo entre cosmos y taxis. Que luego los neoliberales, cuando quieren aplicar la mano invisible del mercado que mueve todo, entre ellos von Mises y von Hayek, de la escuela austríaca, recurren al cosmos y al taxi para decir que el mercado es una mano invisible, autógena, automática y propia, que no necesita intervención de nadie. ¿Tú entiendes? De ahí es que viene el concepto del juicio griego antiquísimo, del cosmos autónomo. La ley de la gravedad es la misma aquí en California, en Hungría, en Uganda, en África, en Oceanía y en toda parte lo mismo, 9.8 kilómetros por segundo, cuando tú tiras un objeto. ¿Tú entiendes? Eso es cosmos. Ahora, un avión que nosotros los humanos fabriquemos, o un globo, o un helicóptero, va a correr dependiendo de qué nosotros le vamos a imprimir. Claro, Taxis, como adición. Como adición, mediante la técnica. Sí. Entonces, cuando ellos inventaron todas las cosas, dijeron, pero hay que inventarse una fórmula de que la gente aprenda para bien, y se inventaron el arete. ¿Qué es el arete?
la virtud. ¿Y qué es lo que es la virtud? Una costumbre, un hábito. ¿Y cómo le llaman a ese hábito? Cuando las cosas se repiten, nos cambiamos, nos levantamos, nos tomamos el café, nos bañamos, saludamos, decimos los buenos días. Eso se convierte en un hábito. Ellos le llaman a eso etos. Y etos, ética. La ética es un hábito del buen hacer la cosa. Entonces, ¿qué en la Cámara de Cuentas faltó? Ética. Ética. La ética para un poco contribuir sí, a la explicación. Para aterrizar, porque ya hablé mucha La divagación. ética implica lealtad. Claro. La ética implica responsabilidad. Sí. Respeto a la legalidad, que es el orden. Sí. Exacto. A la legalidad es el orden. Sí. Implica el respeto. A la ciudadanía que lo puso allí, porque es el pueblo que te paga. Al pueblo. Pero también la ética tiene templanza, Domingo. Tú no puedes ser un embeleco. Pero la templanza es tu lealtad a ti mismo. Claro, porque eso inicia con el autorrespeto. El autorrespeto. Tú no puedes ir como un mequetrefe allí a recibir llamaditas. Que fulanito, que me trajo, que Félix me dijo que le voy a agradecer. Olvídese que la ética es, Domingo, el uso supremo de la inteligencia humana al servicio del bien y de las cosas correctas. Tú sabes que de las cosas correctas. Ellos son juramentados por el poder más importante del Estado Nacional, que le dijo que levantaran la mano y que juraran respetar la Constitución y la ley en el ejercicio de sus funciones. Cuando violentan todo eso, están violando su juramento. Mira, tú lo dices, claro, violan todo y barren con toda la escala ética, ¿no? De valores. Yo, que soy un Juan sin tierra, un Juan de los Palotes, un escupeceto, como dicen en Bonao, a mí me lleva una Cámara de Cuentas y yo voy a ir a contrapelo de mi país. Mira, y yo voy a ir a contrapelo de mi sociedad, de la conciencia ciudadana. O sea, yo voy a meterme allí porque me trajo fulano, fulanito, a arreglar y a dejar auditoría maquillada. Pero yo prefiero morirme 1.000.000 de veces. Y yo soy una saliva. Gente importante, prestante, académicos. Se prestan Domingo a empeñar su vergüenza. Ahora, para fuñir un país. Vámonos a la genealogía. Sí. De esto. Ahí. ¿Dónde nace? Ajá, ¿por dónde que empieza esto? ¿Por dónde ¿Cuál es el apellido sí. paterno y materno de esta crisis? Miren, como estamos en filosofía a pesar de esto, miren esto, señores. A nivel universal, el neoliberalismo ha sustituido la gobernabilidad por gobernanza. Y la gobernanza la ha sentado, y he utilizado esta metáfora varias veces, sobre el consenso. ¿Por qué se da el lío de la Cámara de Cuentas? Porque el gobierno que se comprometió a transformar éticamente el funcionamiento del Estado, porque el Estado estaba en una deriva de degradación ética que permitió muchas cosas, por ejemplo, la normalización de la corrupción administrativa. Y se creó un gendarme para proteger la corrupción administrativa, que fue la impunidad. Ese fue el gendarme que se inventaron durante 20 años para proteger la corrupción, la impunidad. Al punto, y le voy a poner este paréntesis, al punto que la Cámara de Cuentas, que es el órgano más importante, sustantivo, constitucional, para la transparencia y el control de las cuentas y los recursos, en la Cámara de Cuentas crearon un departamento de maquillaje de auditoría. Eso era parte del gendarme de la impunidad. O sea, se llegó a lo más lejos que se podía llegar. Del gendarme de la impunidad. Ahora bien, ¿en cuáles gobiernos se construyó eso que yo estoy describiendo? Bueno, eso lo dijo primero el PRM, y cuando se llamaba PRD lo dijo muchas veces también. Y yo estaba en el PLD, cuando el PRD, que ahora se llama PRM, decía eso, que en los gobiernos de Leonel Fernández
primero y después en los gobiernos de Danilo Medina se había construido lo que yo acabo de describir. Ahora, por la gobernanza se recurrió, por el camino de la gobernanza se recurrió al consenso y consensuaron la Cámara de Cuentas con Leonel Fernández. Consensuaron la Cámara de Cuentas con Leonel Fernández. ¿Y qué implicó eso? Bueno, que ahí se colocó una funcionaria de Hacienda, se colocó la directora financiera del quebrado Seguro Social Dominicano, Wow. y se colocó otra persona que obedece a uno de los 2 dominicanos perseguidos por la ley Magnitsky de Estados Unidos. O sea, ese consenso colocó esas 3 personas ahí. Wow. Eso significa que el PRM no mintió y no engañó cuando dijo que quería una Cámara independiente. Y significa también que Leonel Fernández, haciéndose el que no sabe nada, estaba de cabeza metido con su pivote ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Los 2 que no metió ahí el consenso con Leonel Fernández comenzaron a ser bombardeados desde el Congreso Nacional y desde la élite política de la oposición. El PLD empezó una campaña durísima, yo diría hasta desproporcionada, contra la Cámara de Cuentas y el presidente de ella. Sobre todo el presidente, porque era el más activo en el tema de cuestionamiento del sistema de impunidad. Sí, y de ahí vino el tema de las acusaciones de acoso laboral y todo, que nos quedamos tú y yo solitos, como defensores de un acosador que pasó de acoso laboral en el Congreso, en el Senado de la República. Pasó la acusación que era de acoso laboral, que nació en la Cámara de Cuentas, sí, y nació en el propio, ¿cómo se llama?, pleno de la Cámara de Cuentas, porque no nació entre los empleados. No. Eso nació en la oficina de una de las miembros, de la integrante de la Cámara de Cuentas. En la oficina fue que nació la acusación de acoso laboral. Pero tú y yo decíamos, el acoso es contra las auditorías de los ladrones. Es correcto. Entonces, esa acusación de acoso laboral, en la boca de Dionis Sánchez, que era el vocero de la Fuerza del Pueblo, en el Senado se convirtió en acoso sexual. Entonces, Oye, nació como acoso laboral, pero en la boca del vocero de la Fuerza del Pueblo se convirtió en acoso sexual. Y ahí empezó a correr esto. Y empezó a correr en el tren del morbo. Y nosotros parecíamos 2 defensores de un acosador sexual. A un tipo que uno ni conoce. Un tipo que uno ni conoce. Oye, defensores de eso. Ahora, ¿qué pasa, señores, con esto? Miren, el neoliberalismo, y vuelvo a esto, porque eso lo construyó el neoliberalismo, porque se supone que la transformación no se hace por consenso, porque nunca el que se opone a la transformación va a ser partidario de la fuerza que impulsan la transformación. La gobernanza no es aplicable a los procesos de reforma. Oye, la reforma es cambiar una cosa por otra. Y tú no puedes, por ejemplo, consensuar con un dictador la democracia. Tú no puedes consensuar con un narcotraficante la forma de combatir el narcotráfico. Sí. Tú no puedes consensuar con un ladrón la forma de combatir el robo. Tú no puedes consensuar con alguien que tú supones que es el que sostiene la impunidad, el combate a la corrupción y la transparencia. No lo puedes consensuar por quien tú has dicho que es el sostenedor de la impunidad. Tú no puedes consensuar la transparencia y el combate a la corrupción. Eso es tan elemental como así. Y es un denominador común, Domingo. No es por uno jorobar ni situarse al margen incluso de la vida, como diría Rafael. No. Los partidos políticos tienen un diseño idéntico y su filosofía es la misma.
Y la otra premisa conclusiva es que los corruptos no se curan. No. No se curan, Domingo. Ni arriba, ni abajo, ni fuera. Son unos enfermos, los corruptos. Y los tres partidos tienen la misma concesión del manejo político sobre la base de todas esas trapisondas y engañifas. Ahí sí que falta el elemento ético. Sí. Para el manejo de la cosa pública. Ahí sí hay una ausencia ética. Eso sí es un hueco grande. Porque también hay gente que se presta a eso. ¿Tú sabes lo que significa? Que uno de esos personajes que tú mencionaste está etiquetado en el planeta como una de las personas con más actos impúdicos y participó en la conformación de ese menjurje que llaman Cámara de Cuentas hoy. ¿Participó? Sí, pero de manera muy activa. Activa, probablemente era la cabeza de proa de eso ahí. Claro. Vamos a hacer la pausa y regresamos en solo unos instantes. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.